No recuerdo mucho, solo un grito agudo que surca el aire y el eco de una vida interrumpida. Un sonido metálico, el chirrido de algo desgarrándose. En un instante, el aire se tornó espeso, como una nube negra que invade cada rincón. El olor a quemado y química me atosigaba, un aroma que prometía desolación. Podía sentir el sudor frío deslizarse por mi frente mientras el caos estallaba alrededor. Ojos desorbitados, cuerpos en movimiento, la desesperación impregnaba cada segundo. Gritos, sí, gritos que atravesaban el aire denso, se perdían entre el tumulto. No había tiempo para la razón, solo había un instinto primario, la lucha por sobrevivir. Yo estaba allí, un operario más en la planta de Bhopal, un hombre común, atrapado en una máquina infernal que de repente había cobrado vida. De repente, la tierra tembló, bajo mis pies un rugido feroz que no comprendía. Sentí el calor irradiar de las llamas, abrasador, como si todo el infierno se hubiera desatado en un solo momento. El metal vibraba, retumbando en mis oídos, resonando como un canto funesto. Todo era ruido, caos. Las luces parpadeaban, una a una, como si supieran que el fin estaba cerca, y yo en medio de ello, sintiendo la inminencia de la tragedia. La respiración se tornó pesada, entrecortada, mi pecho se apretaba como si alguien estuviera intentando hundirme en ese rincón oscuro. El pánico comenzaba a encadenar mis pensamientos, un nudo en mi garganta. Todo sucedía tan rápido y tan lento al mismo tiempo. Recordaba el café de la mañana, el sonido del agua hirviendo, la charla despreocupada con mis compañeros durante el desayuno, risas flotando en el aire de la planta, tan ligeras, tan ajenas al horror que estaba por desatarse. Pero en ese instante crítico, nada de eso importaba. Solo había humo, como una neblina espesa que me atrapaba en una trampa mortal. La visibilidad se desvanecía, el mundo se convertía en un esfuerzo desesperado por encontrar un refugio en medio de una tormenta implacable. ¿Dónde estaba la salida? La duda y el terror se entrelazaban, y lo único que podía escuchar era el tamborileo acelerado de mi corazón. Las llamas comenzaron a danzar, guerreras voraces que consumían lo que más quería. La máquina, que había sido mi hogar durante tanto tiempo, se convertía en un monstruo que devoraba mis esperanzas, cercenando cada rayo de luz que alguna vez vi en mi vida. Los rostros de mis amigos, las risas compartidas, se desvanecían en el humo que iba llenando mis pulmones. Cuando el calor abrasador tocó mi piel, sentí un escalofrío recorrer mi columna. En ese instante, comprendí que era demasiado tarde para escapar. No había salida, solo una oscuridad que me absorbía como un abismo voraz. Y de repente, en un instante de claridad desgarradora, un eco de reconocimiento. Mi alma se desprendía del cuerpo. Una luz blanca invadió mi ser, como si una puerta se abriera entre dos mundos. Y justo antes de cruzar el umbral, el silencio me envolvió. En un segundo antes de la nada, pensé en casa. Esa imagen fugaz, junto a los ecos de lo vivido, fue la última chispa de mi vida. La oscuridad llegó entonces, y con ella la incertidumbre. Todo lo que conocía, todo lo que fui, se desvaneció en un abismo helado. No había más ruido, era un silencio denso, abrumador. Se sentía como caer a un fondo infinito, una caída interminable hacia lo desconocido, donde el tiempo se detuvo. En ese silencio pesado, en el que ya no existía el sonido de las alarmas ni el clamor de los que aún quedaban, comencé a dejar de ser. Soy un susurro, un eco que persiste en la bruma, atrapado en la intersección entre lo que fui y lo que soy. Mi nombre resuena en la distancia. Raghav, un operario en la planta de Bhopal, un hombre común que se convirtió en parte de una tragedia sin igual. A veces, mientras floto aquí, intento recordar mi vida, las pequeñas cosas que la hicieron valiosas, esos fragmentos dulces que aún me gritan desde las sombras.
Era el tipo que llegaba cada mañana con el café aún humeante, con una sonrisa que trataba de enmascarar el cansancio y la desconfianza que habitaba en mi pecho. Despertaba cada día antes del alba, el sonido del despertador resonando en la penumbra de mi habitación. Mientras el sol apenas comenzaba a asomarse, yo me preparaba, ensimismado, como si el mundo esperara por mí. El sonido del agua burbujeando en la tetera era el preludio de mis pensamientos. Mis manos temblorosas, aún medio dormidas, trataban de escurrir el azúcar en la taza humeante. Hoy es un nuevo día, solía pensar. Pero ahora, intentando recordar, esa idea parece tan distante como la luz de una estrella muerta. Esa mañana en particular, fui a la planta con una sensación de inquietud que no podía sacudir. Las risas de mis compañeros resonaban en mis oídos, diáfanas y artífices de una alegría que, en mi somnoliento despertar, apenas podía sentir. Había en el aire una mezcla de camaradería y desconfianza, una inevitable conciencia de que las cosas no eran como debían ser. Mi compañero Arjun, con su voz vibrante y su sentido del humor irónico, bromeaba sobre los problemas en la planta, sobre los fallos que parecían ignorarnos en su camino. «No te preocupes, Raghav, no puedes romper lo que ya está roto», me decía riendo. Sus palabras resonaban en mi mente mientras navegaba por los pasillos llenos de maquinaria. Era como si existiera un horizonte de advertencias no escuchadas, ecos de inminentes peligros que acechaban tras cada esquina. Recuerdo que ese día, el sonido del café hirviendo quedó atrapado en una burbuja de tiempo. Nunca fui consciente de que esos momentos simples se convertirían en mis últimos recuerdos de felicidad. Las alarmas sonaban regular, casi como si invitaran a un desafío a la seguridad. Pero nosotros, envueltos en la rutina, convertimos esos gritos en melodía de fondo y seguimos adelante. Un pequeño vistazo hacia el cielo a través de la ventana me hizo sentir un escalofrío que no podía explicar. Las nubes eran más oscuras de lo habitual, una advertencia olvidada en el día a día. Sin embargo, mi mente continuaba aferrándose a la normalidad, un engaño que decidí abrazar hasta que fue demasiado tarde. La planta, con su incesante murmullo de máquinas, parecía una bestia dormida, pero subyacente estaba una tensión, un silencio previo a la tormenta. Ni siquiera presté atención a las luchas sordas de mi conciencia que me repetían un mantra de cautela. Me encontraba en el centro de ese ciclo interminable, pero una parte de mí, la que ansiaba ser escuchada, gritaba que había algo más oculto, una sombra que se cernía sobre nosotros. Solo era un operario, un hombre común que soñaba con ser más que eso, más que la rutina de una máquina que consume vidas. Y entonces, al final de esa mañana, en el fragor de la actividad habitual, lo vi, el destello de un objeto olvidado en un rincón de la sala de control. Una máscara de gas, asiento más que adecuado para el horror que estaba por desatarse, recordándome a cada segundo su oscura función. Me detuve un momento, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Mi madre me la había regalado años atrás, en una mezcla de cariño y miedo, una promesa de protección en un lugar donde era fácil olvidar lo frágil que era la vida. Solo es una precaución, pensé, mientras la contemplaba. Esto nunca pasará. Pero esos pensamientos se ahogaron sin más en la banalidad de la rutina y el bullicio. La dejé allí, olvidada en un espacio donde más adelante se convertiría en un grito nunca pronunciado. Nunca entendí del todo que la verdadera alerta ya había sido escuchada, merodeando en mi mente. En lugar de ser la voz de un empleador que protegía a sus trabajadores, lo que verdaderamente se gestaba era la desprotección total. Todo comenzó a acelerarse, y lo que solo era una sombra, ahora se convirtió en un monstruo. Nunca supe cómo ese instante se alzó sobre la base de mis recuerdos, ni por qué decidí dejar a un lado la máscara. Simplemente formaba parte de un hábito. No lo vi venir. En mi interior, la desconfianza se amotina. En el fondo, sabía que la vida podía ser abruptamente interrumpida, pero la rutina siempre ganaba, y la lógica se sumía en el silencio. Esa mañana, todo era normal y anormal.
La vida era un hilo entrelazado de risas y promesas quebradas. Me sentía atrapado en un ciclo interminable, un eco que se repetía en un día que habría de cambiarlo todo. Una vida que desaparecería, y yo que permanecería aquí, atado entre mundos, recordando el vacío que dejé y el eco que aún ansío. Recuerdo el día anterior al desastre como un lienzo donde los colores más vibrantes se mezclaban con sombras inquietantes. La mañana del lunes el sol brillaba resplandeciente, y el ruido de la ciudad resonaba en mis oídos como una sinfonía distante. Al abrir la ventana, el aire fresco de la mañana se coló en mi habitación, trayendo consigo una mezcla de aromas. El pan recién horneado de la panadería de la esquina y el sabor ácido del asfalto mojado. Era un día ordinario, pensé, repleto de promesas y esperanzas, cada momento como un ínfimo destello de la existencia. Desperté antes que el alba, como era habitual. Me preparé con una rutina que ya se había vuelto ritual. Me baño en la claridad de la mañana, el agua caliente arremolinándose a mi alrededor. Mientras me vestía, miré a mi alrededor. La fotografía en el escritorio mostraba una tarde festiva. Sonrisas, risas resonantes y el sonido de la música en el fondo. Eran recuerdos de un tiempo en que la vida se sentía ligera, sin la gravedad de la rutina apremiante. Recordé a los que amaba, y esa chispa en mi corazón se convirtió en un compromiso silencioso de querer dedicarme a ellos. Bajé las escaleras al ritmo de mis pensamientos, donde el café goteaba pacientemente en la taza que me esperaba. Mi hermana, Aditi, se encontraba en la cocina, ajena a las sombras que danzaban en mi mente. Hablamos sobre trivialidades, una conversación que nunca podría imaginar como un eco de despedida. ¿Por qué siempre bebes tu café al borde de escurrirse? Relájate, hermano, no estás en ninguna carrera, dijo, justo antes de que la alarma de mi teléfono interrumpiera el momento. Nunca supe que esas palabras serían el último recordatorio de un hogar que, aunque imperfecto, siempre anhelaría. La tarde transcurrió tranquila. Trabajé en un par de reportes, el peso habitual de los números que siempre me arrastraba hacia adelante, hacia mis responsabilidades. Fui a la planta de manufactura, donde el sonido metálico resonaba en mis oídos como una melodía familiar. Los rostros de mis compañeros eran conocidos, pero algo en su expresión comenzó a inquietarme. Una especie de temor oculto que no sabía cómo articular. La tensión en sus miradas hablaba de algo más. La planta clamaba por atención, pero la dejé pasar, distraído por mis pensamientos y la rutina que me envolvía. El día siguió su curso, y al final de la jornada decidí quedarme un poco más. Nunca pensé que esas horas extras se convertirían en horas de tormenta. La neblina en el aire anunciaba problemas, una pesadez que flotaba en el ambiente, sin que yo, en mi complacencia, la notara. Recorrí los pasillos, notando el estado de las máquinas, pero al igual que la máscara de gas olvidada, todo parecía irreal. El nudo en mi estómago se hacía más presente, pero la rutina me exhibía como un cobarde, incapaz de actuar. No puede suceder nada, repetía en mi mente. Al regresar a casa, con cada paso que daba, sentía que me alejaba de ese día. Mi mente me llevó a pensamientos de futuro y anhelos. Pensé en mis planes, quería estudiar, salir de la sombra de la rutina que había encadenado a mi familia. En silencio, soñaba con proporcionarles una vida mejor. Una ocasión en la que las risas fueran simplemente una parte fundamental de la existencia, no solo ecos de algo perdido. Mientras la noche caía, la luna asomaba su rostro furtivamente entre las nubes. Pensé en llamar a mis padres, compartir aquellos planes sencillos pero llenos de significado. Esos instantes se tornaron un alivio en mi corazón, y nunca supe que sería la última vez en que esas palabras encontrarían sentido. La tensión que había sentido en la planta parecía haberse disuelto bajo la luz desgastada del día, y el hogar era calidez, era esperanza. De repente, un ruido en la calle me hizo girar. Eran los niños, jugando hasta tarde, un canto festivo que resonaba en los alrededores. Sonrisas, risas y ese eterno sentido de comunidad que tanto atesoraba. Todo parecía perfecto. ¿Cómo podía saber que a la mañana siguiente todo cambiaría?
Ese día anterior al desastre fue simplemente una colección de momentos entrelazados con inocencia y banalidad, pero cada fragmento, cada gesto, cada susurro que enviaba vida a mi hogar atesoraba un eco ominoso que, en mi inconsciencia, había decidido ignorar. Ahora, desde este rincón del más allá, añoro esos instantes, esos días que fueron desenfrenados de significados apenas visibles. Porque, a veces, la vida se manifiesta de formas en que uno nunca espera, y no es hasta que esos momentos se desvanecen que uno se da cuenta de lo frágil que realmente es la existencia. En los ecos de mi última risa busco el alivio, y el dolor se convierte en mi guía. Todo lo que ahora soy nace de un hilo tenso en el tiempo, suspendido entre lo que fui y lo que aún anhelo ser. Era un simple reloj de pulsera, un objeto que parecía insignificante, pero para mí representaba un universo de emociones. La correa, de cuero desgastado, había acompañado todos mis momentos importantes, desde la graduación hasta las risas compartidas en animadas cenas familiares. Había sido un regalo de Aditi en mi 25 cumpleaños, y en ese día lleno de risas, su risa resonó más fuerte. Este reloj te recordará cuánto valen cada segundo y cada promesa, me dijo. Su voz un eco de amor incondicional que aún resuena en mi memoria. Sin embargo, en la vorágine de la vida diaria, dejé que ese símbolo de amor y tiempo se convirtiera en una casualidad. Lo dejé sobre la mesa, cubierto de papeles y horarios, mientras la rutina se instalaba ferozmente en mi vida. Cada vez que miraba la hora, anhelaba los días en que me detenía a apreciar lo que realmente significaba el tiempo. Se había convertido en parte del ruido de fondo, un recordatorio que había decidido ignorar a favor de las exigencias del presente. Ese día en la planta, atrapado entre el zumbido de las máquinas y la presión de mis responsabilidades, el reloj dejó de ser una prioridad. Recorría los pasillos como un autómata, perdiéndome en la repetición de tareas y en el ciclo sin fin de correos electrónicos y reuniones. La vida se convirtió en una serie de automatismos, y olvidé lo que significaba vivir verdaderamente. Mis sueños y aspiraciones se evaporaron como el humo, y el tiempo avanzaba implacable, marcando el ritmo de una existencia que no deseaba. Los ecos de Aditi resonaban una y otra vez. Siempre hay tiempo para lo importante, pero en mi locura para cubrir las expectativas, había perdido de vista la esencia misma de esas palabras. Mi vida comenzó a transcurrir en un velo de indiferencia, y no comprendía que cada momento que dejaba pasar era un latido más del corazón de mis anhelos que se extinguía. Era justo antes de que todo se desmoronara, cuando una chispa de claridad iluminó mi confusión. Recordé la promesa hecha bajo la luna, el abrazo de mis sueños cuando éramos niños y hacíamos planes para el futuro, las risas compartidas, las historias contadas al calor del hogar. Todo eso comenzó a desvanecerse como el humo que ahora llenaba la planta. Fue un despertar abrupto, como si un rayo de luz penetrara las sombras, dejándome ver la tragedia que se avecinaba. Aquel reloj era un símbolo, un recordatorio de lo que había perdido y de lo que aún podía luchar por recuperar. Avanzando entre el caos del desastre, sentí que había algo en mí que clamaría por proteger aquella conexión. El tiempo debería ser mi aliado, mi instrumento para construir recuerdos, no un tirano que dictara mis días. Así conseguí recordar que el amor y la esperanza son más fértiles que cualquier reloj podría medir. Fue entonces cuando decidí. En medio del tumulto de fuego y desolación, me armé de valor y busqué la manera de rescatar lo que me conectaba con la vida que deseaba recordar. El reloj, aún brillando en mi memoria, era más que un objeto en la muñeca, era una extensión de lo que había sido y lo que aún anhelaba ser. Con el ruido y el caos alrededor, logré aferrarme a él. Mi mano temblaba mientras lo recogía entre las llamas y el ardor, pero sabía que no estaba simplemente levantando un objeto. Estaba capturando el último vestigio de la esperanza de un futuro que aún podía cambiar.
Alguien lo entenderá, pensé, como si el propio objeto pudiera ser un puente entre mi pasado y el futuro que ansiaba. Un grito de piel y deseo, una promesa silenciosa en un mundo que parecía rebelarse contra mí. Mientras lo sujetaba, el fuego ardía más cercano, como si supiera que este gesto simbolizaba algo más grande que la que se podría medir en cinta métrica. Era el deseo de renacer, de encontrar en medio del horror un rincón de luz, una chispa de esperanza. El tiempo se había convertido en mi enemigo, pero también en un compañero. Y en ese inevitable golpe de fatalidad, yo hacía de este reloj el más brillante símbolo de resistencia. El calor físico no cesaba, pero dentro de mí una calma empezaba a surgir. Recordé las enseñanzas de Aditi y mis propios sueños perdidos, corriendo entre mis pensamientos. Cada tic-tac del reloj se volvió un eco de mis esperanzas compartidas, un latido de la vida que aún deseaba vivir. Sabía que había que elegir entre el temor y el amor, entre la resignación y el deseo por volar de nuevo. En ese instante, cuando el mundo se desplomaba a mi alrededor, el reloj se detuvo en mi muñeca. Aquel gesto, ferozmente humano, se convirtió en ritual sagrado. Era un símbolo que ya no solo marcaba el tiempo, sino que alineaba mis decisiones y mis emociones con el latido de un corazón lleno de pasión, ahora cautivo. Mientras me aferraba a él, comprendí que la vida es un hilo que se teje en cada momento, y aunque el peso del sufrimiento se dejara sentir, cada latido cuenta. Finalmente, con el reloj apretado contra mi pecho y la luz del fuego tragando todo a mi alrededor, me entregué al eco de esas promesas. En ese último latido, comprendí que, aunque el tiempo se detuvo, el amor sigue vivo en la memoria. Las lágrimas caían junto a las llamas, y en medio de aquel fuego sabía que un fragmento de mí siempre viviría. La medida que el furor se desataba, sentí que el amor se transformaba en virtud, colocándome en un hilo entre la muerte y la vida, entre los recuerdos y aquellos momentos por venir. Una conexión inquebrantable surgía del abismo, prometiéndome que, a pesar de la oscuridad, siempre hay una luz que guía, un eco del despertar que simplemente estoy destinado a escuchar. Las llamas rugían a mi alrededor, un coro de destrucción que devoraba lo que una vez fue mi rincón del mundo. El calor se intensificaba, y aunque la tempestad del fuego crepitaba en mis oídos, en medio de todo aquel caos, en mi interior había una extraña serenidad surgiendo. Una calma que no podía comprender del todo, pero que me empujaba a recordar. Recordar lo que soy, lo que fue, y lo que podría ser. Con el reloj apretado contra mi pecho, cada tic-tac resonaba como un eco en mi conciencia. Era como si los tiempos perdidos y los momentos anhelados chisporrotearan a mi alrededor, disolviendo el miedo, invitándome a vivir una vez más. Frente a la inminente destrucción, decidí que no me dejaría consumir por la desesperanza. No hoy. Este no sería el final de mi historia, no podía serlo. Aquel gesto en el que sostenía el reloj adquiría un nuevo significado, se convertía en mi amuleto, en un símbolo del amor que había compartido, de los sueños que aún despertaban. Con cada imagen que pasaba por mi mente, las risas de Aditi, el abrazo de mis padres, incluso la calidez de mis amigos, la sensación de pérdida se transformaba en una espiral de determinación. Debía gritar, debía dejar un eco de quién fui, de quién soy, para todos aquellos que quedaban atrás. Pensé en sus rostros, llenos de amor, y en el dolor que sentirían al perderme. Entonces decidí que quería transformar ese dolor en luz, porque siempre hay un camino de regreso, un hilo que conecta el corazón con quienes amamos. El fuego seguía arrasando, pero en lugar de huir de él, busqué aferrarme a los recuerdos felices. La imagen de Aditi, sonriendo con aquel brillo en los ojos mientras me entregaba el reloj en mi cumpleaños, resonó en mi corazón. Siempre habrá tiempo, hermano. Sus palabras volvieron a mí como balas de amor en medio del caos. Y con ese pensamiento, la urgencia de hacer las paces con mis decisiones se volvió apabullante.
Quería que entendieran que el amor nunca se pierde, que ese reloj marcaría la historia de un corazón que vivió intensamente. Cada segundo que pasaba se convertía en un regalo, una oportunidad renovada para dejar un legado. Comencé a murmurar palabras de amor hacia el fuego, hacia aquellos que dolidos verían mi ausencia. Rindiendo homenaje a lo que compartimos, y aunque no pueda estar, mi voz los abrazará. Mi corazón palpitaba, y a medida que mis pensamientos se entrelazaban en una búsqueda de paz, sentí que las llamas eran un reflejo de mi lucha interna, una batalla por la salvación de mi propia historia. Cerré los ojos y dejé que todas mis memorias fluyeran libres. El eco de mi vida se convirtió en mi canto, una serenata de despedida. Imaginé a Aditi sosteniendo el reloj, una pieza esencial de nuestra historia compartida. Este reloj, siempre marcando el tiempo, hablaría de mí, recordaría a cada persona maravillosa que había tenido el privilegio de amar. En ese instante valioso, el tiempo pareció detenerse. El ardor de las llamas, aunque feroz, se transformó en una luz cálida. Sabía que este fuego no solo consumía, también purificaba. Había llegado el momento de soltar el lastre que durante años había cargado. La culpabilidad de no haber vivido a plenitud cada hora, cada día. Lloré por lo que no pudo ser, pero al mismo tiempo, el amor que había guardado resplandecía en cada lágrima que caía, una mezcla de tristeza y gratitud. Mientras el fuego reclamaba su danza, mi alma se sentía liviana y serena. Di un paso hacia adelante, en un último gesto consciente, un movimiento de entrega, un pacto entre lo que fui y lo que anhelaba ser. He vivido, he amado, y si hoy debo partir, lo haré con el corazón lleno, susurré en voz apenas audible, como si el viento pudiese llevar mis palabras. El fuego, ahora en su cúspide, se convirtió en un lienzo luminoso que trazaba mis recuerdos y mis sueños. El tiempo seguía jalando de mí, y en mi mente figuras emergieron. Las caras de aquellos que amaba se cernían en el aire, cada una un destello de cariño que había compartido. La sonrisa de Aditi, el abrazo de mamá, las risas de mis amigos, cada uno de ellos dejó una huella indeleble en mi ser. Mientras el fuego se alzaba hacia el cielo, me convertí en un eco, un reflejo del amor que edifico con cada palabra y cada gesto. El calor se tornó un abrazo reconfortante, y en mi pecho el reloj marcaba su último tic-tac. Con una fuerza indomable, dejé ir los miedos que me habían atado a esta vida. Liberé mis lamentos, mis arrepentimientos, y al mismo tiempo liberé mi amor. Era un acto de redención. Dejar que mi esencia viva se esparciera a través del fuego como una brisa suave, como un murmullo que acompaña a los que quedaban atrás para que pudieran sentir que nunca me iría realmente. Mientras el fuego me envolvía, encontré el cálido abrazo de la paz. El futuro siempre es incierto, pero sabía que lo que había compartido con ellos nunca se iría. Cada palabra de amor, cada risa, cada lágrima quedaría sellada en el aire, viva en su memoria. Me convertí en un símbolo de lo que podría ser, un amor inquebrantable que trasciende las llamas y se transforma en luz. Y así, en ese último soplo, comprendí que la vida no se mide en momentos, sino en memorias, en los ecos que dejamos en el corazón de los demás. Mientras el mundo se oscurecía a mi alrededor, supe que siempre habría tiempo para el amor, para reconectar, para abrazar a los que importan. De esta manera, mientras las llamas me reclamaban, me transformé en el eco de un despertar eterno, dejando un legado que recibiría abrazos a lo largo de las generaciones. Y en cada susurro de su vida, aún podría escucharse mi risa, fusionándose con el amor que nunca, jamás se extinguiría. El fuego me envolvía, pero en vez de miedo, sentía una extraña calma que me envolvía. Era una sensación de trascendencia, como si mis límites físicos se desvanecieran, como si mi esencia pudiera expandirse más allá de este cuerpo que se aseguraba al abrazo cálido de las llamas. En ese instante comprendí que el tiempo ya no era un enemigo.
El tiempo era un puente que conectaba el aquí y el allá, la vida y lo que vendría después. Sentí cómo mis pies se deslizaban sobre la superficie de lo que una vez fue. El ruido del fuego se convirtió en un murmullo distante, un eco que reverberaba en mi mente, pero ahora era más que un simple ruido. Era una sinfonía de historias y memorias que se entrelazaban. Pude ver fragmentos de mi vida como si estuvieran proyectándose en una pantalla. Aditi soplando las velas de mi cumpleaños, el olor del café fresco en la cocina de mamá, las noches de verano bajo las estrellas, hablando de sueños. Todo era tan vívido, tan real, y en ese estado me di cuenta de que no había nada que perder. ¿Es esto lo que se siente al soltar?, me pregunté, mientras una brisa suave recorría mi ser etéreo. Comprendí que no solo estaba dejando atrás el dolor, sino que estaba siendo recibido por ecos de amor. Aquellas risas y sonrisas que había atesorado durante tanto tiempo se elevaban como destellos en la oscuridad, y de alguna manera sabía que ellos, mis seres queridos, también podrían sentirlo. Era un círculo que nunca se rompería. En ese limbo mi esencia flotaba como una hoja arrastrada por el viento. No tenía forma ni peso, pero estaba aquí. Pero ¿dónde era aquí? El aire se llenaba de una luminosidad suave, como si estuviera atrapado dentro de un sueño interminable. No podía sentir el calor, ni el dolor, solo una profunda paz que pululaba a mi alrededor. Comencé a dibujar patrones en el aire con pensamientos imbuidos de amor y gratitud, creando un espacio donde el pasado y el presente se entrelazaban. A medida que flotaba, experimenté un desfile de momentos que había creído perdidos. La sonrisa de Aditi revelándose ante mí en aquellos días llenos de sol, su risa suave resonando en el aire. Siempre habrá tiempo, sus palabras se contorsionaron en el viento como un eco amoroso. Sentí una conexión aún más fuerte y profunda. El amor que compartimos había trascendido el tiempo y la distancia. Era una verdad inquebrantable, un testimonio de lo que habíamos creado juntos. Recordé mis miedos, el temor a no ser recordado, el lamento por no haber dicho lo que había sentido. Pero ante mí se erguían imágenes alegóricas de amor sincero y amistades que habían florecido. Las lágrimas de mis seres queridos se convertían en estrellas brillantes en este tejido de recuerdos. Cada lágrima contaba una historia, cada suspiro un aliento de vida. Y en este estado entendí que no se trata solo de ser recordado, sino de haber vivido con propósito y pasión. El vacío que sostenía en mi pecho se llenó a medida que reconocía que la esencia de mis acciones y palabras aún resonaban en el mundo. Todo lo que había hecho, cada gesto amable, cada palabra de aliento, seguía vivo en los corazones de aquellos que amé. Eran como melodías que flotaban a través del aire, un hechizo entrelazado con sus vidas, un eco que nunca cesaría. Por primera vez sentí que mi esencia era parte de un gran océano, y que lo que creía que perdería jamás se desvanecería del todo. Mientras me perdía en el amor que me rodeaba, sentí que la luz comenzaba a transformarse. En algún lugar, más allá de las llamas, una presencia cálida y acogedora surgía, como si los rostros de mis seres queridos volvieran a resplandecer. Visualicé los profundos ojos de mi madre, el cariño de mi padre, quienes habían sido mis faros en momentos de oscuridad. ¿Serían ellos conscientes de mi viaje? ¿Entenderían que, a pesar de la distancia, siempre seguiría guiándolos? «Soy parte de ustedes», murmuré, aunque no tenía cuerpo para pronunciar las palabras, «siempre estaré cerca». En ese momento, sentí un roce casi tangible, una conexión que desbordaba el vacío y llenaba mis pensamientos de un profundo propósito. Si bien mis experiencias anteriores podrían haber parecido ser enturbiadas por el dolor, ahora sonreía al observar la belleza del amor que aún vibraba. La vida es un ciclo. Viene y va, como las olas del mar. En esa inmensa paz, entendí que mi transición no era un cierre, sino un nuevo comienzo.
Mi historia seguiría viva a través de ellos, como una brisa que acaricia las mejillas en un cálido día de verano. Y, aunque mi forma humana se disolvía, mi amor seguiría reverberando dentro de sus corazones, tal como un eco poderoso que nunca se disipa. Pude sentir la esencia de Aditi guiándome, su amor envolviéndome como una cálida atmósfera. Aquella conexión, indestructible, se convertiría en mi luz en este nuevo viaje. Te llevo conmigo, susurré, sintiendo la luz brillar con intensidad a mi alrededor. Esta experiencia de desprendimiento era liberadora, una invitación a fluir con el amor que había compartido, a convertirme en algo más grande que mi propia existencia. Así, mientras seguía mi camino hacia lo desconocido, sabía que mis raíces permanecían firmes en el suelo que había compartido con ellos. El silencio que siguió no era vacío, era un manifiesto de amor, un susurro de esperanza. El amor nunca muere, simplemente se transforma. Y en esta transformación estaba listo para escuchar los ecos de mi historia entrelazados con nuevos amaneceres. Mientras me desvanecía, cada recuerdo brillante y cada mención de mi nombre se convertían en estrellas brillando en el firmamento de la memoria. Con cada latido que resonaba en la distancia, sabía que el eco de mi ser sería un camino hacia adelante. En este limbo, acogí la quietud y el silencio que se acercaban, entendiendo que en cada despedida hay una promesa de un nuevo encuentro, un nuevo despertar. Y así, me entregué a la sinfonía de lo eterno, donde mi amor y mis recuerdos seguirían brillando por siempre. En el vasto silencio en el que me encontraba, podía sentir un aullido suave, como el murmullo de un viento cauteloso que cuidaba de mis recuerdos. Allí, en ese espacio etéreo, la luz se entrelazaba con memorias, creando un paisaje radiante. Lo que creía haber perdido se convirtió en parte de mi esencia, palpable y vibrante. Esa luz no solo era una guía, era la manifestación del amor que había cultivado y compartido. En lo más profundo de este nuevo estado de ser, percibí una forma. La imagen de una mujer emergió de la penumbra, su rostro iluminado por una luz suave y dorada. Era Aditi, con su risa contagiosa, sus ojos brillantes que reflejaban 1000 historias. «No tienes que tener miedo, hermano», susurró, su voz como una melodía olvidada que retornaba a mi memoria. Mientras me acercaba, ella atrapó mi mirada, cada sonrisa suya un recordatorio de que el amor nunca se desvanece, simplemente se transforma. «Siempre estuve contigo», continuó, «cada paso que diste, cada lágrima que derramaste, yo siempre he estado aquí, al igual que todos los que te aman». Sus palabras envolvieron mi ser en una calidez infinita, haciendo que cada fragmento de tristeza se disolviera como el rocío al amanecer. Con su mano extendida me invitó a seguir la luz. «Ven», dijo, «hay mucho más por descubrir». Y al tomar su mano, sentí que ambos flotábamos en un espacio donde las emociones se condensaban en colores vibrantes. No había límites, ni barreras, todo se sentía eterno. Y así comenzamos a viajar. En un abrir y cerrar de ojos, la oscuridad se disipó y aparecieron imágenes de sus pasos, palabras de amor que habíamos compartido a lo largo de nuestras vidas. Vi momentos llenos de risa, abrazos cálidos, y las noches en que nos quedábamos despiertos contando historias. Aquellos recuerdos estaban vivos, pulsando con energía, un reflejo de nuestros corazones unidos por el tiempo y el amor. A medida que avanzábamos, imágenes de mis seres queridos comenzaron a aparecer, cada uno brillando con luz propia. Viajamos por las memorias de mamá, en su cocina, donde el aroma de especias siempre llenaba el aire. La risa de papá, resonando mientras contaba historias de su juventud, llenaba el ambiente. Había una alegría inmensa en cada recuerdo, un eco del amor que habíamos compartido. Y en ese viaje compartido supe que nunca estarían solos. A pesar de mi ausencia física, había una parte de mí que siempre viviría en ellos.
Como en un susurro de viento, podría ser su guía, su consuelo en tiempos de tristeza. Sabía que mis memorias serían faros en la neblina, recordándoles que el amor trasciende cualquier barrera. Nunca dejarían de sentir mi presencia, me llevarían en sus corazones por siempre. Cada vez que sientas la brisa o veas las estrellas, recuérdame, murmuré, y ella asintió con una sonrisa. Estamos juntos en cada uno de esos momentos. El amor no se apaga, evoluciona. Y tras sus palabras, una danza de luz comenzó a rodearnos. Comenzamos a ver destellos de lo que podría ser, ecos de las vidas que aún podrían ser vividas, momentos que quizás jamás sucederían, pero que podrían florecer mediante el amor y la memoria. Las posibilidades se expandían como un mar infinito, donde cada ola representaba una historia por contar, nuevas aventuras, nuevas risas y nuevas esperanzas. ¿Ves? Aditi sonrió. El amor que dejas se convierte en un legado, un camino que sigue floreciendo en el corazón de quienes amas. Las olas de luz nos envolvieron y comprendí que, aunque mi forma humana había desaparecido, el amor que compartí se multiplicaría, crecería más allá de lo que había imaginado. Así, mientras el tiempo continuaba su curso, me vi reflejado en los rostros de aquellos que había dejado atrás. Cada meta que alcanzaban, cada obstáculo que superaban, mi esencia formaría parte de su éxito, como un eco que jamás desaparecía. Sentí cómo mis lágrimas formulaban olas de gratitud por la vida que había vivido, y en mi corazón una paz profunda se asentó. Con el tiempo, supe que siempre podrían encontrarme. En cada susurro, en cada rayo de sol, en la calma que sigue al estruendo de una tormenta, mi amor sería el hilo que los guiaría hacia adelante. No era un adiós, era un hasta luego. Y aunque mis pies ya no tocaban el suelo, entendí que siempre hubiera una conexión irrompible entre nosotros. Mientras Aditi me guiaba hacia nuevas aventuras, me entregué a la luz, como un eco que finalmente encuentra el camino de regreso, donde el amor nunca se apaga, donde la vida renace eternamente.